Ok, el tema de hoy se llama fracciones. La fracción está compuesta por dos partes, un numerador y un denominador. El numerador me indica cuántas partes tomaremos de un entero y el denominador me dice en cuántas partes dividiremos el entero. Vamos a verlo de una manera gráfica, ahora sí, con un dibujo. Por ejemplo, este ejemplo que me dice 3/4, quiere decir que si yo tengo un entero de la siguiente forma, el denominador me dice cuántas partes dividiremos el entero. Entonces esto me quiere decir que lo vamos a dividir en 4 partes, ¿correcto? Y el numerador me dice cuántas partes tomaremos de ese entero. Entonces me quiere decir que son, en este caso son 3. Entonces sería 1, 2, 3 partes. Así es. De tal forma que podemos decir que este o esta fracción significa que es 3/4. Bueno, de esta fracción, lo que vamos a ver en esta clase va a ser lo que viene siendo las fracciones equivalentes. Bueno, visualicemos una fracción equivalente. Viene de la palabra equivalente, que significa igual. Bueno, visualicemos el siguiente ejemplo. Yo tengo un medio, tengo 3/5 y tengo 2/4. ¿Cuál de estas tres fracciones son equivalentes o, como dice el significado, iguales? Bueno, hay dos formas para realizarlo. Una es haciendo una división y la otra es haciendo un dibujo. Bueno, vamos por la primera parte, que viene siendo haciendo una división. Lo que vamos a hacer es dividir un medio, 1 entre 2, y esto me va a quedar a 0.5. 3 entre 5, eso me va a quedar a 0.6. Y 2 entre 4, esto me va a quedar a 0.5. De tal forma que podemos visualizar que un medio y 2/4 son fracciones equivalentes. Vamos a verlas ahora de la segunda forma, que viene siendo con un dibujo. Entonces dibujemos un medio. Igual tenemos mi entero, lo voy a dividir en dos partes y me dice que es un medio. Entonces este va a ser un medio. Ahora el 3/5, vamos a hacer lo mismo, a dibujar mi entero, dividirlo, pero en este caso en 5 partes. Tentativamente sería algo así, ¿correcto? Y ahora sería 3 partes. Entonces dibujamos 3 partes y eso sería algo así. Y ahora 2/4, dibujamos, lo dividimos en 4 y dibujamos 2. De tal forma que esto me quedaría así. Podemos visualizar que lo que viene siendo el de un medio y el de 2/4 son equivalentes, ¿correcto? Bueno, vamos a pasar a un tema que es muy importante para sumar, restar, multiplicar y dividir.
fracciones. Aquí hay una ley que espero a ustedes les sirva y espero que quede clara para ello. Todas las operaciones se van a, y lo voy a recalcar, multiplicar. ¿Correcto? Bueno, ¿qué significa esto? Vamos a empezar primero para la suma y la resta. Para estos dos, lo que vamos a utilizar es primero hacer la parte del multiplicar el denominador. Y la otra parte va a ser multiplicar en X. ¿Correcto? Vamos a ver primero para la suma. Yo tengo un medio y le voy a sumar 3 séptimos. ¿Correcto? Bueno, entonces me dice que primero multipliquemos los denominadores. En este caso va a ser 2 por 7, me va a dar 14. Y luego multipliquemos en X. Entonces va a ser 1 por 7, y eso me va a dar 7. Y 2 por 3, y eso me va a dar 6. Bueno, vamos a visualizar una situación. Este 1/2 que está aquí es igual como si yo tuviera 7 catorceavos. Y este 3 séptimos que tengo aquí es como si yo tuviera 6 catorceavos. Bueno, de tal forma que lo que estoy haciendo es teniendo ambos números con el mismo denominador. Bueno, ahora sí podemos sumar 7 más 6, esto me va a dar 13 catorceavos, ¿correcto? Bueno, lo que podemos también visualizar en esta operación es si después se puede simplificar, si se puede simplificar se hace, si no, se deja de la misma forma. Vamos a ver otro ejemplo para una suma. A ver qué tal queda. 5 por 3, que es lo que me está diciendo aquí. Primero se multiplicamos los denominadores. 5 por 3, eso me va a dar 15. Y multiplicamos en X. 3 por 3 me va a dar 9. Y 5 por 8 me va a dar 40. ¿Sí? Entonces 9 más 40 me va a quedar a 49 quinceavos. Podemos visualizar si tienen mitad o tienen tercera o tienen otra forma de simplificar. Si la tienen se hace, si no la tienen se queda igual. ¿Correcto? Bueno, vamos a hacer ahora lo que viene siendo una resta. Entonces tenemos 3 cuartos menos 1/3. Hacemos lo mismo. 4 por 3 me va a dar 12. Y 3 por 3 me va a dar 9. Y 4 por 1 me va a dar 4. A diferencia de la suma, pues aquí el operador sí va a ser una resta, pero lo demás va a quedar igual. ¿Sí? De tal forma que el 3 cuartos es como si yo tuviera 9 doceavos y el 1/3 es como si yo tuviera 4 doceavos. Hacemos la resta, 9 menos 4, y eso me va a quedar a 5 doceavos. Bueno, vamos a ver un ejemplo más. Vamos a tener
¿Qué pasaría si yo tuviera el mismo denominador? Bueno, si yo tengo el mismo denominador, lo puedo dejar igual, de tal forma, no nos tendríamos que ver con esta situación de multiplicar los denominadores y todo pasaría igual. Entonces quedaría el 3, quedaría el 8, menos 4. Esta situación de preferencia va a ser cuando tengamos diferentes denominadores. Si yo tengo iguales denominadores, pues no hay necesidad de hacer esta multiplicación. Bueno, 8 menos 4 me va a quedar a 4 tercios. ¿Sí? Bueno, esto fue para la suma y la resta. Vamos a ver para la multiplicación. Multiplicación. Aquí el detalle de la multiplicación es el siguiente. Va a ser numerador por numerador y denominador por denominador. De tal forma que vamos a hacer la siguiente operación. Yo tengo un medio y voy a multiplicarlo por 5 tercios. Entonces, ahora sí, me dice numerador por numerador, que va a ser 1 por 5, y eso me va a quedar a 5, y 2 por 3, eso me va a quedar a 6. Visualizamos si esto tiene alguna simplificación. No tiene ni mitad ni ninguna otra, entonces lo dejamos como 5 sextos. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo aquí en la parte de abajo. Vamos a tener 3 quintos que multiplique a vamos a poner un número más grande, un 4 sextos. ¿Sí? Entonces hacemos 3 por 4, esto me va a quedar a 12, y 5 por 6 me va a quedar a 30. Podemos visualizar que este sí tiene mitad de 12 me va a dar a 6, mitad de 30 me va a dar a 15. Todavía se tiene más división, podemos tener tercera en esa fracción, y entonces eso me va a quedar a 2 y 5. De tal forma que eso me va a quedar a 2 quintos. ¿Correcto? Bueno, entonces se fue para la multiplicación. Y por último, vamos a tener la división. En la división vamos a tener lo siguiente. Algo que me dice que van a ser los extremos y los medios. ¿Correcto? Bueno, aquí lo vamos a visualizar de la siguiente forma. La división va a ser, en la parte de arriba vamos a tener los extremos, y en la parte de abajo, o el denominador, va a ser los medios. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo tengo 5 tercios y voy a dividir entre un medio, los extremos van a ser el primer término y el último término, el 5 y el 2. Entonces en este caso va a ser 5 por 2, esto va a quedar a 10, y 3 por 1, esto va a quedar a 3. Lo podemos visualizar de esa forma. También podemos tener un ejemplo como de la siguiente manera, que viene siendo el mismo ejemplo: 5 tercios entre un medio. Entonces tenemos que los extremos va a ser el 5 y el 2, y los términos medios va a ser el 3 y el 1. Entonces 5 por 2, esto va a quedar a 10, y 3 por 1 me va a quedar a 3. ¿Correcto?
Entonces, como conclusión, vamos a tener lo siguiente. Las fracciones, vamos a tener lo que es un numerador y un denominador. El denominador, hablamos que es cuántas partes dividimos en el entero, y el numerador, cuántas partes tomaremos del entero. Se puede sumar, multiplicar y dividir, y en todas esas operaciones lo más básico es poderlo multiplicar. Para la suma y la resta se multiplican denominadores y después se multiplica en x. Para la multiplicación se multiplican numerador por numerador y denominador por denominador. Y para la división se multiplican los extremos y se divide entre los medios.